No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela sin incluir la gota del petróleo. Hugo Chávez, 2007. Las palabras del presidente Hugo Chávez hacen eco entre los más de 95.000 trabajadores del estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, quienes conocen la importancia de la industria petrolera y de cada barril de petróleo que se extrae del subsuelo del país suramericano. Muy orgulloso, como venezolano, en trabajar en la industria más importante de nuestro país, que es la que apalanca todos los proyectos nacionales que marcan el gobierno, nuestro presidente, y somos la reserva más grande en el mundo de crudo extrapesado, probada hasta los momentos. Y tenemos reservas, para más de 300 años de crudo. Durante años, las reservas de crudo pesado y extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco fueron clasificadas por las compañías estadounidenses como bitumen, un hidrocarburo de baja calidad que carecía de las características propias del petróleo. Fue con el gobierno del presidente Chávez cuando se inicia un proceso de investigación y certificación para conocer qué era en realidad lo que se escondía debajo de las tierras del centro oriente venezolano. Teníamos que pagarle por ellos estar acá, mientras que luego ellos se llevaban la riqueza, no pagaban regalías y toda la ganancia neta absoluta era de ellos. El país no tenía ningún tipo de ingreso por lo que se hacía. Era una especie de entrega. Y ellos utilizaron obviamente esa excusa del bitumen para poder llevárselo mucho más fácilmente que aquí. Afortunadamente, nosotros logramos recuperar la independencia dentro de la faja del Orinoco. Nosotros recuperamos la faja en realidad. Y le demostramos al mundo que esto no era bitumen, ningún bitumen, que esto es crudo, que se vende como crudo, que se tiene que pagar como crudo. Es así como el territorio de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas se ha convertido en el epicentro de la actividad petrolera del país. En esa zona existen 15.622 pozos activos. En lo que va de año, unos 300 han sido perforados para extraer el crudo con la más alta tecnología. Aquí en la faja nosotros utilizamos la perforación horizontal. Lo que ven ustedes aquí es el cabezal de superficie del sistema de bombeo de cavidades progresivas. En el subsuelo podemos tener unas profundidades aproximadas de unos 6.000 a 8.000 pies. En el aprovechamiento de los hidrocarburíferos de la faja del Orinoco, además del estatal PDVSA, trabajan firmas extranjeras. El modelo de negocio que se aplica es a través de la consolidación de empresas mixtas en las que PDVSA conserva el control accionario. La mayor parte de las ganancias se queda en el país y un buen porcentaje se reinvierten para fortalecer y modernizar a la misma industria. Así lo afirma el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. Nosotros aquí tenemos un nivel de inversión cada año de cerca de 15.000 millones de dólares en nuestros asuntos petroleros. Es decir, tenemos un plan de negocio de 234.000 millones de dólares que establece dos horizontes de producción. En el año 2014 vamos a producir 4 millones de barriles diarios de petróleo y en el año 2018 6 millones de barriles diarios de petróleo. Eso lo podemos hacer porque tenemos nuestra base de recursos petroleros que ya te indica de nuestra reserva y también, por cierto, tenemos una base de recursos de gas muy importante. El aumento en 500.000 barriles adicionales es la meta a seguir en la faja, que se ha convertido en una parte fundamental para la producción nacional, que pasó de 2.991.000 barriles diarios en 2011 a 3.011.000 en el año en curso. La estrategia para lograr altos rendimientos se basa en la diversificación del mercado, donde Estados Unidos, que consume el 25% de la producción mundial, ha dejado de ser el principal destino de las exportaciones venezolanas. Nosotros, por ejemplo, nunca antes le habíamos vendido petróleo a los países del Caribe, a los países de Sudamérica. El imperialismo norteamericano nos había asignado a Venezuela el papel de una economía satélite. Nuestra única responsabilidad era suministrar volúmenes abundantes y baratos de petróleo a los Estados Unidos. Para cumplir con el crecimiento de la producción, la estatal PDVSA deberá ampliar su plantilla laboral en un 100%. Para lograrlo, ha conformado un plan de formación socialista en el cual se incluye a jóvenes egresados de carreras afines a la industria y que no han podido insertarse en el mercado laboral.
La faja petrolífera primeramente nos ha enseñado el trabajo técnico, lo que nos han dicho nuestros supervisores, y también nos ha enseñado los valores sociales y humanos que tenemos que tener con la sociedad. Nosotros hacemos trabajo humanitario, así como hacemos trabajo técnico aquí los fines de semana. A veces ayudamos a las comunidades y los días de semana estamos trabajando aquí técnicamente. Es un gran orgullo para mí, siendo un muchacho joven, egresado de la UNEFA en el núcleo de Naguanagua, pertenecer a esta empresa, pues, porque es la que mueve toda nuestra economía, pues. Es una empresa que le da tanto a las misiones, la base de nuestra economía, a becas, a la formación de nuevas clínicas, hospitales, carreteras, misión vivienda. O sea, es una empresa que colabora con todo, el deporte, y para mí es un gran orgullo ser parte de ese aporte a mi país, pues. Todos estos cambios se dieron a partir de la nacionalización de la industria petrolera, que hoy por hoy genera el 70% de los ingresos fiscales del país. Ahora estamos ya en un esfuerzo que, gracias a haber rescatado la soberanía del Estado sobre el recurso petrolero, que se había perdido completamente a finales de los años 90, producto de en mediados y finales de los años 90, producto de la llamada apertura petrolera. En esa época se eliminaron las regalías, violando la ley de hidrocarburos de aquel entonces. Se redujeron drásticamente el impuesto sobre la renta, se redujo drásticamente la participación de PDVSA en las asociaciones, y se impulsó una política de expansión irracional de la producción, entrando virtualmente en una guerra de precios con Arabia Saudita y otros productores. Actualmente, las empresas extranjeras que deseen operar en Venezuela deben apegarse al marco legal, que establece un impuesto sobre la renta del 33%. Se recibe así un pago justo por la explotación de la riqueza petrolera administrada por PDVSA, empresa que según sus trabajadores cambió de manera radical. PDVSA ahora es una PDVSA nueva, una PDVSA solidaria y una PDVSA de conciencia con cada trabajador y con cada trabajadora. Yo me siento muy orgullosa de trabajar en esta empresa porque es la principal empresa del país y con que se genera la mayor cantidad de recursos de nuestro país. Así el petróleo, dicen, regresó a manos del pueblo venezolano, su único y verdadero dueño. La empresa nos pertenece, la patria nos pertenece, y quien pretenda quitárnosla, que venga, que se atrevan, que se van a conseguir, no solo con la masa laboral, trabajadora, petrolero, sino con todo un pueblo. La industria petrolera ahora en nuestras manos pertenece a quien siempre ha sido su eterno dueño, el pueblo venezolano. Muestras acá en todas las comunidades, recuperación de unidades en el campo operativo de trabajo, y es solo así, enseñanzas de socialismo, y que en unión, pueblo y gobierno, es una fuerza indestructible. Venezuela es libre, nuestro petróleo es nuestro, gracias a la revolución bolivariana. ¡Que viva Venezuela libre! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Que viva PDVSA! En una multitudinaria concentración en la refinería más grande del país, el presidente Hugo Chávez nacionalizó la empresa PDVSA en 2007.
incluyó a todos los trabajadores que antes laboraban para firmas transnacionales. Desde ese momento, pasaron a formar parte de una compañía nacional, humanista y con visión social. Pertenecemos y orgullosamente a la industria más importante que tiene nuestro país. ¿Por qué? Porque de aquí donde llevamos esa gota de petróleo, a todas esas misiones, a todos los programas sociales que he implementado por la política de nuestro comandante. Gracias a la industria petrolera, que es la mayor la empresa del país, y estamos comprometidos con todas las misiones. Si nosotros nunca podremos pensar dejar caer esta empresa, nunca. Es más, el compromiso de todos los trabajadores petroleros es mantener la empresa y mantener el país activo. Venezuela es uno de los países que más invierte en el desarrollo social. El petróleo es un elemento clave para lograrlo. Las ganancias que genera alcanzan para hacer frente a los retos que tiene por delante. Se trata de cómo el petróleo queda en el país convertido en obras, convertido en desarrollo social, en desarrollo de infraestructura, en desarrollo industrial, en desarrollo agrícola. Pero no solo eso, la renta petrolera administrada por PDVSA también sirve a los programas de combate a la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, quienes están dispuestos a defender la gran riqueza que posee su territorio. La industria petrolera ahora en nuestras manos pertenece a quien siempre ha sido su eterno dueño, el pueblo venezolano. Muestras acá en todas las comunidades, recuperación de unidades en el campo operativo de trabajo, y es solo así, enseñanzas de socialismo, y que en unión pueblo y gobierno es una fuerza indestructible. Y es que el negocio petrolero administrado por PDVSA le ha dado buen resultado a Venezuela. Durante 2011, los ingresos por la venta de crudo alcanzaron los 124.754 millones de dólares. Más de 58 millones llegaron a las arcas del gobierno, mientras otros 20.000 sirvieron para programas asistenciales. En la última década se han invertido así 350.000 millones de dólares para solventar el rezago social. Ahora somos trabajadores integrales porque no solamente nos basamos en lo que es el aspecto técnico, que era lo que abarcábamos anteriormente, sino que ahora pues abarcamos todo lo que es técnico y social. Es decir, que en la nueva PDVSA los trabajadores pues llevan esa gota de petróleo a las comunidades que anteriormente no se hacía. Pues. O sea, estamos haciendo justicia social. Un ejemplo de ello son las llamadas petrocasas, que se construyen con el desecho que genera la industria petroquímica. Este programa coordinado por PDVSA tiene el objetivo de brindar una vivienda digna a aquellas familias que viven en condiciones precarias. En sus tiempos de descanso, los trabajadores de la petrolera estatal forman brigadas para levantar conjuntos habitacionales en el menor tiempo posible. Esto es un costo cero para nuestro pueblo, se hace una evaluación socioeconómica de las comunidades, los consejos comunales evalúan y jerarquizan quiénes son los que tienen mayor necesidad y los trabajadores junto a esos consejos comunales elaboran el plan de construcción. El programa Petrocasas es complementario a la Gran Misión Vivienda Venezuela, que busca construir 2 millones de casas en los próximos 7 años. El mejoramiento de las condiciones de vida en las zonas menos favorecidas también forma parte de la visión humanitaria de la industria petrolera. La misión Barrio Adentro es muestra de cómo es posible mejorar las condiciones de miles de personas. Programas de salud como la Misión Milagro y el intercambio médico que se realiza con Cuba también son posibles gracias a la explotación y venta de crudo. Sin embargo, la conciencia de que el petróleo es un recurso no renovable está presente en cada una de las decisiones que se toman. Nosotros tenemos un modelo que superar, es el principal elemento económico en nuestro país. Eso es una realidad. Nosotros estamos trabajando para que ese ingreso petrolero permita restablecer otras actividades productivas. Antes del petróleo, Venezuela era un país gran exportador de productos agrícolas, de carne, de café, de cacao. Nuestro gobierno está haciendo, en base al recurso petrolero, grandes inversiones en la agricultura, en la industria. Tenemos una base de recursos minerales muy grande. Los dividendos de la renta petrolera, además de financiar parte importante del gasto social, también van a parar a la formación cultural de la población, a través de PDVSA La Estancia. Se trata de un programa que tiene como finalidad llevar manifestaciones artísticas que anteriormente se le negaron a las clases populares.
Cuenta con 3 sedes, la principal en Caracas, una más en Paraguaná, Estado Falcón, y la más reciente en el edificio Las Laras de Maracaibo. Estos espacios nos representan lo que es la cultura, las vías históricas que nuestros niños como futuros de Venezuela deberían aprender, y que nosotros y estas instituciones como PDVSA La Estancia nos brindan tanto a la comunidad en un espacio que ni siquiera pagamos nada, es algo gratuito que nos representan y que anteriormente no teníamos ese privilegio. Chicos y grandes disfrutan de las actividades que se ofrecen en estos recintos culturales, exposiciones de pintura, escultura y las expresiones de nuevos creadores, tanto nacionales como del extranjero. PDVSA La Estancia también se ha transformado en un foro para aquellos músicos que buscan dar a conocer su arte. Mirando al futuro, donde la demanda de crudo irá en aumento y donde cada vez menos países podrán participar del mercado internacional de petróleo, Venezuela jugará, como ya lo ha hecho, un papel preponderante en el ámbito mundial, a pesar de los ataques constantes que recibe por parte de aquellos que no ven con buenos ojos el modelo socialista. Es un permanente asedio contra nuestro país, porque entre otras cosas, además de que tenemos una política soberana, somos el país con mayores reservas de petróleo del planeta. Nosotros hemos logrado certificar, probar y certificar 296.500 millones de barriles de petróleo, básicamente en base a los recursos que tenemos aquí en la faja petrolífera del norte. Pero no todo es miel sobre hojuelas. La riqueza que se encuentra en el subsuelo venezolano ha representado un riesgo para el país suramericano, que en 2002 fue víctima de un sabotaje petrolero perpetrado por sectores de la población que se oponen a la política nacionalista implementada por Hugo Chávez y que fueron apoyados por las empresas extranjeras que vieron amenazados sus intereses. Durante ese episodio de la historia del país se perdieron unos 14.000 millones de dólares. Es un permanente asedio contra nuestro país, porque entre otras cosas, además de que tenemos una política soberana, somos el país con mayores reservas de petróleo del planeta. Nosotros hemos logrado certificar, probar y certificar 296.500 millones de barriles de petróleo, básicamente en base a los recursos que tenemos aquí en la faja petrolífera del norte. Esas reservas, se ha empeñado el gobierno actual, deben servir no solo a los venezolanos. La política internacional de cooperación también llega al ámbito petrolero. La decisión de apoyar a los países centroamericanos y caribeños también ha despertado el enojo entre los sectores de la oposición, quienes aseguran que su petróleo es regalado a los países vecinos. Sin embargo, el mecanismo funciona ofreciendo créditos con tasas preferenciales, o en casos como Cuba, se realiza un sistema de equivalencias, en el cual Venezuela envía 100.000 barriles diarios a la isla a cambio de médicos y profesores que trabajan en las misiones sociales. Si alguna vez se regaló aquí el petróleo, es cuando se vendía con descuento en los Estados Unidos. Te decía que en aquellos años, cuando el precio estaba en $10 el barril, se vendía con un descuento de 4, fuera equivalente a si tuviéramos ahorita un descuento de $40. Se le daba ese tremendo descuento a la mayor economía del planeta. Hoy día nosotros no le vendemos con descuento a nadie. Nosotros nos fijamos por el precio internacional. Los ingresos petroleros, explica el ministro de Energía y Petróleo, son cuidados y auditados. Debe rendir un informe a la Asamblea Nacional y a los órganos de fiscalización del gobierno, además de cumplir con la normativa financiera mundial por tratarse de recursos que llegan desde el exterior. Si nosotros no tuviéramos los ingresos fiscales que tenemos por la exportación de nuestro principal producto petrolero, la gran pregunta es ¿de dónde viene este superávit económico que tiene nuestra nación?
Venezuela se encuentra en los ojos del mundo por su riqueza petrolera y porque vive en constante peligro si se toma en cuenta los últimos acontecimientos internacionales, donde países productores de petróleo han sido blanco de ataques e invasiones por parte de las grandes potencias. Una ola de ataques que comenzó en Irak para seguir en Libia mientras se mantienen las presiones en contra de Irán. La clave en todos estos asuntos es la unidad interna, la unidad del país en torno a una política que se ha demostrado ampliamente exitosa. La estrategia que se sigue contra Venezuela es evidente. No se requiere tener grandes capacidades analíticas para concluir. Se busca, por un lado, frenar el proceso actualmente, porque como lo aclara el presidente Chávez, por ejemplo, para estas próximas elecciones, la confrontación no es entre una figura determinada y otra figura, entre dos personas, ¿no? Es entre dos grandes proyectos, o el viejo proyecto que llevó a Venezuela a las condiciones de pobreza creciente e incontenible en que se encontraba, de miserización del pueblo, o a todo este proceso que hemos estado viviendo en estos años y a donde vamos ya con paso firme. Ese es el problema de fondo. Y además porque rescatamos la soberanía. Es decir, en la medida en que Venezuela rescata, por ejemplo, la contribución fiscal petrolera, ya eso es menor ganancia para las empresas, que antes eran super ganancias, ¿no? El ejercicio de soberanía implica eso, y detrás de los grandes consorcios están los estados de las grandes potencias. En el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, Venezuela continuará defendiendo un precio justo por el barril de crudo que se ha mantenido en un promedio de $100, mientras exigirá a los países miembros mantener el compromiso de producción para evitar inestabilidad en el mercado internacional. La política petrolera, dicen las autoridades responsables, es transparente y conocida por todos los venezolanos. Los trabajadores de la estatal PDVSA defienden las políticas implementadas por el presidente Chávez, encaminadas a mejorar sus condiciones de trabajo y de jubilación. También están convencidos de que tienen en sus manos la cuarta industria más grande del mundo, misma que demandará en los próximos años la incorporación de 100.000 trabajadores. En un futuro no muy lejano, serán pocos los países que podrán hacer frente a la demanda mundial de crudo. Venezuela pretende convertirse en una potencia con la capacidad de dotar de hidrocarburos a una buena parte del planeta. Como bitumen, un hidrocarburo de baja calidad que carecía de las características propias del petróleo. Fue con el gobierno del presidente Chávez cuando se inicia un proceso de investigación y certificación para conocer qué era en realidad lo que se escondía debajo de las tierras del centro oriente venezolano. Teníamos que pagarle por ellos estar acá, mientras que luego ellos se llevaban la riqueza, no pagaban regalías y toda la ganancia neta absoluta era de ellos. El país no tenía ningún tipo de ingreso por lo que se hacía. Era una especie de entrega. Y ellos utilizaron obviamente esa. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela sin incluir la gota del petróleo. Hugo Chávez, 2007. Las palabras del presidente Hugo Chávez hacen eco entre los más de 95.000 trabajadores del estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, quienes conocen la importancia de la industria petrolera y de cada barril de petróleo que es para extraer el crudo con la más alta tecnología. Aquí en la faja nosotros utilizamos la perforación horizontal. Lo que ven ustedes aquí es el cabezal de superficie del sistema de bombeo de cavidades progresivas. En el subsuelo podemos tener unas profundidades aproximadas de unos 6.000 a 8.000 pies. En el aprovechamiento de los hidrocarburíferos de la faja del Orinoco, además del estatal PDVSA, trabajan firmas extranjeras. El modelo de negocio que se aplica es a través de la consolidación de empresas mixtas en las que PDVSA conserva el que se extrae del subsuelo del país suramericano. Muy orgulloso, como venezolano,
en trabajar en la industria más importante de nuestro país, que es la que apalanca todos los proyectos nacionales que marcan el gobierno, nuestro presidente, y somos la reserva más grande en el mundo de crudo extrapesado, probada hasta los momentos. Y tenemos reservas, mira, para más de 300 años de crudo. Durante años, las reservas de crudo pesado y extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco fueron clasificadas por las compañías estadounidenses. Usa el bitumen para poder llevárselo mucho más fácilmente que aquí. Afortunadamente, nosotros logramos recuperar la independencia dentro de la faja del Orinoco. Nosotros recuperamos la faja en realidad. Y le demostramos al mundo que esto no era bitumen, ningún bitumen, que esto es crudo, que se vende como crudo, que se tiene que pagar como crudo. Es así como el territorio de los estados Guárico, Anzoátegui y Monagas se ha convertido en el epicentro de la actividad petrolera del país. En esa zona existen 15.622 pozos activos. En lo que va de año, unos 300 han sido perforados